Nuevamente, el webinar consiste en ver una solución en Real World y las personas que van a estar encargadas va a ser Osvaldo Neira, la persona que le habla como mediador, y José Salas, quien desarrollará la idea del día de hoy en el software en sí. José, no sé si puedes pasar la presentación, por favor. Perfecto. Ahí están las personas, como les decía, ojalá que las preguntas las realizamos por chat, como siempre lo estamos haciendo al final de la sesión. Vamos a hacer una introducción y vamos a ir en sí al software. En lo que en sí siempre estamos viendo son los objetivos del día de hoy. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es la herramienta de inspección en túnel. Vamos a verificar el diseño contra la nube de puntos. Vamos a hacer también una verificación del espesor de Chocret y en sí la obtención de estos resultados. Siempre vamos diciendo que es Trimble Real World, nuevamente vamos a reforzar esa idea, que es un software que ya vamos conociendo todos, que es para el análisis y procesamiento de 9 puntos. Este software tiene un módulo de registro en el cual yo puedo juntar mis 9 puntos y también georreferenciar, y un módulo que es producción, en el cual yo voy sacando diferentes productos, y de ahí también uno puede ir agrandando, digamos, el software para tener más prestaciones. En todo este sistema nosotros necesitamos un computador, el cual ya también hemos reforzado esta idea, que es la recomendación de un sistema operativo de Windows 8.1 a 10, un procesador como mínimo son estas recomendaciones de 2 GB o superior, 54 GB como mínimo también en RAM, y así también recomendaciones como CPU de 8 núcleos con 16 hilos, tarjeta gráfica 1 GB o superior, y un mouse, digamos, 3 botones con rueda, y también en algunos casos le decimos que es muy agradable trabajar con 2 pantallas a la hora de trabajar con esta cantidad de puntos. En sí, como hablábamos, que Real World tiene un módulo de registro y un módulo de producción. En el módulo de producción uno puede ir agrandando en sí el software para tener más prestaciones. Ya hemos mostrado lo que es Real World Base, en sí los elementos topográficos, juntar en todo, como veníamos diciendo, en todos los Real World yo puedo juntar 9 puntos. En sí, en el base, para sacar productos, lo que estamos haciendo son productos topográficos, curva de nivel, superficie, también volumen. Tengo el Real World Advanced, es lo que vamos a ver hoy, en sí, para contrastar el diseño de los túneles. Vamos a ver algo de espesor de choque, como decíamos, y después vamos avanzando con el Model, que ya es algo de piping para infraestructura, y el Advanced Tank, que ya es para tanque en sí, una herramienta más puntual. Nuevamente reforzamos que es una nube de puntos, el resultado de una captura masiva a través de un escáner láser. Es un conjunto de datos, este conjunto de datos muy rico en cuanto a lo que se pudo medir. Por eso también recomendamos tener un computador que sea apropiado para esto, para que sea también todo ese desarrollo de toda la producción mucho más amigable. Y también aquí en esta 9 puntos se va diferenciando por los diferentes hardware o escáner que uno va ocupando. En ese concepto de los hardware, en sí el escáner láser es un equipo que tiene una captura masiva. Y como hablamos, es muy exquisito en cuanto a la representación de la forma tridimensional y de gran precisión y productividad. En este contexto, lo que siempre nos buscamos con nuestro escáner es la menor exposición de la persona que está midiendo, y que lo haga también, puede hacerlo de muchas formas, llegar a lugares donde otros equipos no pueden llegar, y tener un desarrollo, digamos, tanto en el terreno como en la oficina, muy rápido. En general, Trimble con su Real World lo que hace con este software es un generador, digamos, un gestor de datos, perdón, que puede no tan solo estar con sus marcas, sino que con diferentes marcas de todos los hardware que conocemos, tanto estáticos como móviles.
En este caso acá estamos viendo marcas como Trimble, Geoslam, Rigel. En el caso de hoy veremos dos ejemplos, uno realizado con Rigel y uno realizado con Trimble. José, no sé si puedes pasar a la siguiente, por favor. En sí vamos a hacer una introducción súper básica de lo que queremos ver. Estamos viendo, en sí queremos hacer un análisis de choque y la importancia del sostenimiento en general en una obra subterránea nos permiten tener garantizar una funcionalidad del túnel, garantizar la vida del túnel a largo plazo requerido. En general lo que hace es, como dice la palabra, sostener este túnel a las fuerzas que se están generando cuando uno realiza la excavación. Aquí también hay un tema de sostenimiento, revestimiento. El revestimiento muchas veces se considera como el sostenimiento secundario. También el revestimiento viene a ejercer también este papel estructural para estabilizar la excavación, pero también en algunos casos se utiliza mucho como elementos también decorativos que ayudan tanto a garantizar esta estabilidad, pero también a tener un producto más terminado en sí como en el túnel. No sé si puedes tener la siguiente, José, por favor. Sí, aquí estamos viendo algunos ejemplos de túneles. Eso es lo que nosotros, José va a mostrar en este ejemplo. Hay una medición cuando el túnel estaba con la roca viva y después se realiza una medición cuando ya se tiene el sostenimiento. O sea que son dos tiempos diferentes y en esos dos tiempos diferentes se produce el análisis que se va a mostrar en el ejemplo que viene. En sí, para hacer también algunos, llevar la idea, los efectos de una excavación o en un talud es la alteración del equilibrio en el macizo rocoso o también en algunos casos en el suelo. Estos producen inestabilidad en el macizo. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden haber algunas, digamos, desprendimientos que eso se requiere prevenir. Y por eso se hace la instalación del soporte y la fortificación para llegar a un nuevo estado de equilibrio. Si se ven en los dibujos, digamos, esas dos imágenes de abajo, ahí se puede ver el estado natural de los esfuerzos cuando no hay un túnel. Entonces estos esfuerzos son muy, digamos, son casi idénticos. Cuando yo realizo un túnel, ya tengo esfuerzos secundarios y entonces también hay un flujo del esfuerzo y que en cual en algunos casos puede hacer que tenga una deformación tanto vertical o horizontal este túnel, y eso también en algunos casos, bueno, el monitoreo se puede lograr con estación total y en algunos casos se podría hacer algo en escala. En la siguiente lámina lo que podemos ver también, como decíamos, ¿qué pasa cuando se realiza esta excavación? Hay un empeoramiento de las propiedades del macizo, hay una pérdida de confinamiento de la superficie de excavación y un aumento de los esfuerzos en torno de la excavación también. Todo esto también finaliza con la desestabilización de bloques, materia inestable, y también se puede ver flujo de fluido, que también un sostenimiento hace que estos fluidos no ingresen a nuestro túnel. Los métodos de excavación no nos vamos a meter mucho, pero aquí ya estamos viendo que hay un método en roca, hay un método en suelo, y respecto al tipo de terreno es lo que uno más o menos tiende a desarrollar la idea para ver cómo hacer la mejor solución. En la otra imagen que podemos ver aquí se puede ver más o menos lo que se realiza o realizan en algunos casos en infraestructura o también en minería, que son los métodos de excavación convencionales. Ustedes pueden ver a la derecha, así que están viendo su pantalla, se ven los métodos con suelo y a la izquierda los métodos con rocas duras. En rocas duras estamos viendo la perforación, la tronadura, lo clásico drill and blast, o la rozadora, cuando ya una roca no es tan dura, y ya cuando estamos empezando con suelo, estamos hablando ya de un martillo hidráulico o picotón, como dicen, una retroscavadora. Todo esto en sí lo hablamos en general porque tanto el metro cuadrado o cúbico de un chocre, más toda esta, digamos, maquinaria que uno tiene que tener para la infraestructura, es cara también, y en muchos casos se requiere también el análisis del ancho del chocre para también un beneficio económico a futuro para nosotros. Y ahí se incorpora mucho la tecnología que es escáner láser. En sí, José, no sé si voy a seguir con la próxima. Vamos nuevamente a hacer el flujo de trabajo con 9 puntos.
lo vamos a dividir entre etapas nuevamente, captura, registro y producción, y aquí José ya va a empezar con el desarrollo de la idea, empezando con la captura. Muchas gracias, Osvaldo, por la introducción. Buenos días a todos. José Salas por acá. Vamos a revisar en este día algunos proyectos que hemos realizado como Área Scanner, ¿cierto? En donde aplicamos herramientas de inspección presentes en Trimble RealWorks, como dice Osvaldo en la versión Advanced de Trimble RealWorks, que nos va a permitir hacer un análisis específico, en este caso en obras subterráneas, ¿ya? Pero la herramienta de inspección es bastante amplia y tiene bastantes aplicaciones, ¿ya? Así que ahí vamos a poder ir en futuros webinars también ir revisando alguna de esas aplicaciones, ¿ya? El flujo de trabajo con el escáner láser, los que ya han participado en webinars anteriores, ¿cierto? Lo separamos en tres: captura, registro y producción. En la captura, ¿cierto? En el primer ejemplo, que vamos a revisar una inspección contra un diseño del túnel, ¿cierto? Se utilizó para realizar esta medición de la nube de puntos, ¿cierto? El nuevo escáner de Trimble X7, ¿ya? Como algunos quizás pudieron ver en el webinar que se realizó la semana pasada, las características técnicas del equipo, ¿cierto? Un equipo bastante liviano, de mucha precisión, de 2 milímetros de precisión, ¿cierto? Bastante robusto, con 2 años de garantía, pero más que centrarnos en las características técnicas, que es lo que estamos viendo, nos vamos a centrar en lo que podemos realizar con él en terreno, ¿cierto? Es un equipo muy rápido, con el que vamos a poder escanear desde 1 minuto y medio, ¿cierto?, por posición, el programa más rápido, ¿cierto? Y eso nos va a dar una productividad muy grande en terreno. Y otra gran ventaja que tiene este equipo es que a partir de la tablet y el software Perspective que viene preinstalado, es que podemos hacer el registro en campo. Entonces ya todo el proceso de captura y registro nos lo llevamos desde la obra en sí. Y después ya para hacer este proceso de inspección vamos trabajando en RealWorks. Y en RealWorks, como contamos con esta tablet, también incluso podríamos llegar a gestionar los datos de RealWorks directamente en esta tablet. Entonces, en algún minuto nosotros estamos realizando algunas pruebas, ¿cierto?, de hacer esas inspecciones de chocolate en la frente, digamos, en un pseudo tiempo real, para llegar a hacer el escaneo sin chocolate, con chocolate, y después hacer el análisis y la inspección directamente en campo. Pero podremos después ir viendo más detalles con respecto a eso, ¿ya? El ejercicio que se realizó, ¿cierto?, fue en una obra subterránea, ¿cierto?, en un túnel. Se realizaron algunas posiciones, ¿cierto? Se realizaron 9 posiciones de escáner, 1 minuto y medio de cada posición, ¿cierto?, para medir 90 metros de túnel aproximadamente, y el pique de acceso al túnel, ¿ya? Así que por eso es la cantidad de posiciones, ¿cierto? Este trabajo en terreno nos llevó aproximadamente 30 minutos. El registro, como les dije, en este caso, el registro se realiza directamente en la tablet, en el software Perspective, y pasamos directamente a producción. Nos llevamos la nube de puntos a RealWorks, la georreferenciamos, ¿cierto?, en RealWorks, y vamos a poder empezar a trabajar. En RealWorks, ¿cuáles son las principales herramientas con las que vamos a trabajar? Bueno, segmentar, ¿cierto?, que básicamente es una herramienta que nos es bastante útil para ir separando las zonas con las que queremos trabajar, ir haciendo algún tipo de limpieza también de la nube. Así que es una herramienta que los que han trabajado con RealWorks la utilizan bastante, y vamos a echarle un vistacito también. Muestreo, también vamos a hacer un muestreo espacial de la nube, ¿cierto?, para, en este caso, optimizar un poco el proceso de datos, ¿cierto?, y asegurarnos que la nube de inspección sea lo más homogénea posible. Y la herramienta de inspección. Esta herramienta nos permite hacer varias opciones. Una de ellas es inspeccionar o comparar un modelo, una superficie modelo, contra la nube, ¿ya?, contra la nube de puntos que estamos levantando.
y vamos a ver dos aplicaciones específicas de esta herramienta para túneles o para espacios subterráneos. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de el contraste del túnel contra el diseño, ¿cierto? Y vamos a ver un poquito los resultados. Pero vamos a ver ahora cómo podemos llegar a eso. Entonces, vamos a abrir Trimble RealWorks, ¿cierto? Tenemos aquí la nube de puntos total, ¿cierto? Es una obra subterránea. Tenemos el pique de acceso, ¿cierto? Vamos a mostrar aquí un poquito para que se vea el interior de la obra, ¿cierto? Que tiene bastante tránsito, ¿cierto? Gente trabajando, las mangas, y aún así podemos lograr escanear, ¿cierto? Un equipo bastante rápido. Hay un colega, ¿cierto?, que está acuñando el concepto de TX7 como un escáner semimóvil, porque, claro, es un equipo que permite mucha movilidad, porque es bastante rápido en terreno y te permite realizar el registro también en el campo. Entonces es bastante productivo. ¿Ya? Vamos a ir revisando acá. Para hacer la inspección de este tipo de obras, voy a necesitar algunos elementos adicionales, ¿cierto? Voy a necesitar en primera instancia el eje del túnel, del diseño del túnel, ¿cierto? Y la sección tipo del diseño del túnel, ¿ya? En este caso, la sección de excavación, ¿ya? Esto, bueno, lo pueden traer desde su software de diseño, importarlo a RealWorks. Las condicionantes que tenemos para poder importarlo a RealWorks es que el eje sea una polilínea en 3D, ¿cierto? Y la sección sea una polilínea que esté toda unida, ¿cierto? Teniendo estos dos elementos, que los puedo importar en formatos DGN, DXF, DWG, ya voy a poder comenzar a trabajar, ¿cierto? En primera instancia lo que se hizo fue filtrar el túnel, ¿cierto? Obviamente limpiarlo, porque si yo acá ya me coloco dentro del túnel, ¿cierto? Veo que ya se eliminó toda persona ajena al túnel, ¿cierto? Para que la inspección se realice dentro de la caja del túnel y no tengamos ningún dato que nos vaya a deformar esta inspección. ¿Ya? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer para efectos de la rapidez de la herramienta, ¿cierto? Voy a cortar una sección de túnel, ¿ok? Y voy a empezar a entregarle información al software. El software, para hacer este tipo de análisis, necesita en primera instancia el eje, luego seleccionar en forma conjunta la sección a partir de la cual voy a hacer la comparación, y por último, seleccionar también la nube de puntos que yo voy a entregarle para hacer la inspección. ¿Ya? Cuando ustedes ya tienen el módulo Advanced de Trimble RealWorks, tenemos activas las herramientas de inspección, las herramientas que están insertas en el módulo de inspección. Y dentro de ellas, cuando yo hago esta selección, se activa la opción de inspección modelo superficie. ¿Y esto qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir básicamente contrastar el modelo del diseño del túnel, ¿cierto? En este caso, la sección de excavación, contra una nube de puntos que se está entregando. Entonces tengo una trayectoria en 3D, ¿cierto? Que es el eje, que RealWorks también entrega la posibilidad de balizar, ¿cierto? Y la forma 2D, que es básicamente la sección transversal. Puedo hacer análisis en forma perpendicular al eje o en la vertical, ¿ya? Y claramente yo aquí puedo acotar un poquito cuál va a ser el inicio y el fin de mi análisis, ¿ya? Entonces yo solo seleccionando el eje puedo ir modificando la zona de inspección, ¿cierto? O, como tengo el balizado, básicamente puedo anotar el kilometraje y también voy a tener esa
esa opción de acotar la inspección a la zona que yo necesito. Inspección en 3D, ¿cierto? Se refiere básicamente a cada cuántos centímetros o metros yo voy a estar haciendo la inspección en torno al eje. ¿Ya? Vamos a dejar cada 50 centímetros. Y en 2D, cada cuánto voy a estar haciendo la inspección en torno a la sección 2D, ¿ya? A la sección del túnel. Entonces, vamos a dejarlo también a 20 centímetros. ¿Ya? El rellenar espacio es para que el software interpole donde no existe información. Vamos a decirle que nos muestre una vista preliminar, ¿cierto? Y en primera instancia nos va a mostrar una imagen de un mapa de inspección en donde nos va a decir con respecto a la barra de colores, ¿cierto? Donde existen los niveles de formaciones, o donde está más separada o menos separada la sección tipo con respecto a la nube. ¿Ya? Yo puedo ingresar y empezar a extraer información a partir de ese mapa de inspección. Por ejemplo, acá yo puedo cambiar el color y decirle que me muestre dónde están las zonas de sub y de sobreexcavación. Básicamente eso. Mientras que en el otro coloreado, ¿cierto? Yo puedo saber cuáles son las dimensiones de esas diferencias entre la sección tipo y la nube. Si yo me voy acá a la opción de analizador de mapa, ¿cierto? Tenemos algunas otras opciones que vamos a ir revisando. ¿Ya? Y dentro de esa, una de las más importantes es que yo a partir de una sección, un corte, yo voy a poder ir viendo cómo se comporta la sección tipo con respecto a la nube en cada uno de los kilometrajes del túnel, ¿cierto? Entonces me va a mostrar la vista en 2D de la comparación, ¿cierto? El analizador del mapa, en donde tengo una visión total de la inspección. Y si se fijan, el punto donde yo estoy pinchando acá con el mouse, en esta parte de abajo, me va diciendo cuál es la diferencia o cuál es la distancia que existe entre la sección tipo y la nube. ¿Ya? Entonces esa información yo voy a poder irla generando y yo voy a poder ir, generando la sección donde yo estime conveniente. Por ejemplo, ahí estoy en el túnel que está cruzado, ¿cierto? Y decirle al software que exporte solamente ese perfil o que me entregue el análisis en secciones múltiples. Yo acá puedo decirle, bueno, quiero que lo mida, no sé, que me entregue esas secciones cada 1 metro, quiero que lo hagas cada 10 metros, ¿ya? Eso es un poco configurable, ¿ya? Esas secciones yo las voy a poder exportar, y cuando yo las exporte, ¿qué es lo que va a hacer el software? Bueno, básicamente me va a entregar esta información en formato CAD, ¿cierto? En donde me va a mostrar la sección específica, ¿ya? Donde me va a mostrar cuál es el kilometraje donde se extrajo esa información, y aquí sí, en cada una de estas secciones voy a poder ver cuál es la distancia específica entre la sección tipo y la nube que estoy contrastando. ¿Ya? Así que esta es una herramienta bastante potente en ese sentido. Y bueno, claramente voy a poder ir revisando cada una de las secciones, ¿ya? Con toda esa información. Vamos a volver a RealWorks, ¿cierto? Cuando yo le diga crear todo, acá en mismo RealWorks me van a aparecer todas las secciones ya dibujadas, porque yo también esto lo podría exportar en 3D y en mi software de diseño montar el túnel en 3D con estos perfiles de información. ¿Ya? Pero con la opción de analizador de mapa también tenemos otras opciones, en donde, por ejemplo, yo también voy a poder extraer volúmenes. Entonces voy a tener la información que, en este sentido, dentro de la zona que yo estoy analizando, tenemos esas ubicaciones y esa superficie. ¿Ya? Así que esa es una información también bastante importante.
Y si yo quiero acotar alguna zona específica, bueno, dibujo una selección y puedo ir acotando una zona específica para el cálculo de ese volumen. ¿Ya? Así que eso también va a poder ir cambiando un poquito. ¿Ya? Polilíneas y puntos, también tengo algunas opciones. Y, por ejemplo, yo podría ir marcando algunas zonas de sub o sobre excavación donde tengamos que hacer un análisis específico. Y podría, por ejemplo, seleccionar un punto. Voy a ver si enciendo la nube, porque dentro de la misma nube, el punto que seleccione acá en el mapa de inspección se va a ver reflejado en la nube, ¿cierto? Y voy a poder poner un comentario. Por ejemplo, cortar acá, no sé. Eso voy a crearlo y va a generar como una etiqueta. Esa etiqueta yo la voy a poder exportar a mi estación total y cuando vaya a terreno voy a poder decir y marcar los puntos donde tengo que generar análisis. ¿Ya? Así que tenemos bastantes herramientas acá en este sentido. ¿Ya? Esas son las principales herramientas que tenemos de trabajo para túneles y la inspección de túnel en Trim RealWorks. ¿Ya? Esta inspección queda proyectada en el túnel y al momento que yo le diga crear, ¿cierto? Esto se genera y esto yo también lo voy a poder exportar como una información más, como una imagen TIFF, ¿cierto? Que voy a poder utilizar también como herramienta de análisis. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. Estamos contrastando un diseño contra una nube de puntos. Volvamos acá un poquito a la presentación. Entonces es el diseño. Tenemos la nube de puntos y tenemos la información del diseño. Esto también lo vamos a poder visualizar tanto en RealWorks como en los software de diseño. Ya porque es totalmente exportable. ¿Ya? Un poquito de revisión, ¿cierto? La comparación en Trimble RealWorks utilizando el módulo de inspección. El proceso, 120 minutos, incluye georreferenciación, limpieza de la nube, ¿cierto? Para extraer los siguientes resultados, ¿cierto? El mapa de inspección, las secciones en 2D, las secciones en 3D, ¿cierto? Y volúmenes. ¿Ya? Entonces ese es el primer ejercicio que le queremos mostrar. La primera aplicación de esta herramienta de inspección pensada específicamente en túneles. ¿Ya? El flujo de trabajo continúa con el siguiente ejercicio, ¿cierto? Y vamos a revisar otras opciones que aquí lo que estamos hablando, o lo que vamos a hablar es, básicamente cuando tenemos una captura y lo que queremos hacer es una inspección de choque. ¿Ya? Y este es un ejercicio bastante específico, que consistía en que en una faena específica estaban construyendo estas chimeneas de traspaso. Y necesitaban revisar que se estuvieran cumpliendo los espesores del chocret específico. ¿Ya? Estas chimeneas se chocretean, ¿cierto? Utilizando una especie de robot, ¿cierto? Y necesitaban conocer que las especificaciones de la proyección de este chocret se estuviera cumpliendo en todo el túnel, ¿cierto? Y que eso fuera parejo. Para efectos de seguridad, ¿cierto? Para efectos económicos del cálculo del volumen del chocret, etcétera, etcétera. Entonces se realizan dos visitas. En primera instancia, una visita para hacer la medición en la roca viva, ¿cierto? Para esto se utiliza un escáner Riggle, ya de la serie DZ1000, que se monta en esta especie de trineo, con el que a través de un winche se va bajando cada 10 metros, ¿cierto?, para realizar la medición. El pique tiene aproximadamente 77 metros, ¿ya? Y esta medición se realiza en 40 minutos, ¿ya? Entre bajar y realizar la medición. A la segunda visita el túnel ya está chocreteado, ¿cierto? Se utiliza nuevamente el BZ1000, ¿cierto? Con el montante de este trineo que nos permitía bajar el túnel de forma segura, ¿cierto? Y
también se demoramos aproximadamente en 40 minutos en hacer la medición, ¿ya? Tratando de mantener las mismas posiciones. El registro aquí se realizó directamente en el software nativo de Rigel, ¿cierto? RISCAM Pro. Y como controles, afortunadamente teníamos la posibilidad, como es un pique, ¿cierto? Podíamos ver la parte superior y la parte inferior del pique. Así que ahí se posicionaron puntos de control para mantener la estabilidad y mantener la rigidez del sistema en cuanto al registro. En cuanto a la producción, una vez que está registrado, vamos a utilizar las herramientas de Trimble RealWorks, ¿cierto? Por tanto, se realizó la exportación desde el software Rigel, desde el software RISCAM Pro a RealWorks, utilizando formatos de intercambio, la AC57, PTX, existen varios formatos de intercambio, ¿cierto? O incluso, recuerden que Trimble RealWorks es capaz de leer un proyecto directamente desde RISCAM Pro, ¿ya? Para realizar la comparación, este proceso se demoró aproximadamente 60 minutos, ya entre todo el trabajo que se realizó, y los resultados son bastante similares. Mapa de inspección, secciones y volumen. Tenemos una vista del túnel, ¿cierto? O sea, perdón, del túnel y del pique, en donde vemos las distancias, las mediciones del pique, ¿cierto? Y vemos ambas nubes con chocret y sin chocret ya posicionadas. El resultado que podemos encontrar es este, pero déjenme se los muestro después porque vamos a ir ahora al siguiente ejercicio. Entonces tenemos la nube de puntos, ¿cierto? De ambas visitas, ¿ya? Entonces aquí si yo hiciera una sección ahí, y eso lo voy bajando, claramente puedo ver las dos nubes de puntos ubicadas en forma correcta, ¿ya? Esto se georreferenció con puntos en las salidas del pique, ¿cierto? Puntos en las cajas del túnel de acceso para intentar mantener la rigidez lo más posible en el sistema. Entonces, tenemos, por tanto, dos nubes de puntos, ¿cierto? Aquí también entra un trabajo de realizar una corrección al sistema de coordenadas, porque si yo el sistema de coordenadas de la georreferencia, ¿cierto? El túnel va a aparecer inclinado, pero yo aquí necesito que los perfiles tengan la dirección del eje del pique, así que también se hizo un trabajo de modificar un poquito el marco de referencia, que lo podemos ver en otras circunstancias. Entonces, aquí vamos a tomar las dos informaciones de la nube, nos vamos al módulo de inspección, y si anteriormente estábamos contrastando superficie contra un modelo, o contra una sección extruida, ¿cierto? Aquí ya voy a estar contrastando dos superficies. La superficie antes de chocretear y la superficie después del chocret, ¿cierto? Así que el software RealWorks también permite hacer análisis en ese sentido, ¿ya? Contra un modelo o contra dos superficies que tengan las mismas características. Se abre la herramienta, ¿cierto? En rojo me marca la superficie de referencia, en verde la superficie de comparación, y yo voy a poder alternar el orden de esas informaciones. ¿Ok? Y me dice cómo voy a realizar la inspección. Si tengo un eje y tengo una sección, voy a poder hacerlo, pero en este caso, como es una figura bastante simétrica, voy a hacer la comparación a través de un cilindro. Entonces, puedo poner la vista frontal, la vista superior, ¿cierto? Y voy a poder dibujar el mejor cilindro concéntrico a el pique, y me pide una resolución. Voy a dejarlo a 50 centímetros para efectos de tiempo solamente, porque si estoy haciendo este análisis, claramente tengo que hacerlo un poquito más, con mayor detalle, ¿ya? Entonces, como resultados, nuevamente tengo ese mapa de inspección, en donde me va a mostrar cuál es la separación entre las nubes, ¿cierto? Y podemos ver que todas las nubes están dentro de este rango, ¿cierto?
A partir solamente de ese mapa de inspección yo tengo esa opción. ¿Qué es lo que hace el mapa de inspección? Lo que hace es abrir la superficie. Entonces el cilindro, si se dan cuenta acá, tiene como un origen, ¿no? Si lo logro posicionar bien. Tiene un origen, ese puntito verde, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el software? Lo abre como que fuera una, disculpen decir, pero como una naranja, si lo abre. Una cáscara de naranja. Lo abre específicamente y lo entrega para nosotros poder visualizarlo. Al igual que en el ejercicio anterior, yo puedo irme a la herramienta para analizar ese mapa de inspección, porque puedo extraer mayor información dentro de esa información. ¿Por qué se ve así hexagonal? Básicamente por los efectos de la resolución que yo le entregué al software, ¿ya? Yo le dije que cada 50 centímetros, así que esos tramos están en relación a eso. Por eso es que yo le decía que cuando esté haciendo el análisis, claramente esa información tiene que ser de menor tamaño, para que me lo represente en todo el ámbito. ¿Ya? Secciones y desplazamientos, ¿cierto? Y vamos a poder ver nuevamente la misma información. Voy a poder tener secciones a 1 metro, o en este caso que necesito mayor cantidad de información y mayor cantidad de inspección, podría tener incluso cada 5 o 10 centímetros si así lo quisiera, para ir analizando el choque en todo el sentido, ¿cierto? Cuando yo le diga exportar, nuevamente me va a entregar las secciones, ¿cierto? De corte en 2D, y eso también lo voy a poder realizar de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Entonces, yo aquí le doy algo de información, y cuando le llegue a exportar, el software automáticamente genera el DXF con la inspección y con las distancias de inspección entre cada una de ellas. Por tanto, voy a poder ahí analizar en más detalle si es que estoy cumpliendo los espesores específicos, ¿ya? Puedo también editar un poquito la malla de colores, ¿cierto? Y dentro de este degradé de colores, por ejemplo, ir dejándole un color específico. No sé si mi cumplimiento está dentro de los 5 centímetros. Bueno, yo le digo, ya, del 0 a los 5 centímetros voy a dejarlo en color verde para que me muestre las zonas en donde tengo el cumplimiento del espesor de chocolate, y que me coloree de otro color específico las zonas donde no estoy cumpliendo los espesores específicos. Y ahí, con esto voy a tener el mapa de inspección con 2 colores, y voy a poder hacer un análisis mucho más detallado de dónde cumplo y dónde no cumplo con los espesores definidos. ¿Ya? De la misma forma, cuando yo le digo crear todo, ¿cierto? Vamos a cerrar la herramienta. Tengo el mapa de inspección, ¿cierto? Vamos a generarlo, y lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo que vamos a ver, ¿cierto? Es esto que les quiero mostrar acá, mostrar geometría, ¿cierto? Que voy a poder visualizar en 3D esta información de deformaciones. ¿Y cómo lo voy a poder ver con mayor detalle? ¿Cierto? Bueno, básicamente así lo voy a poder ver, ¿cierto? Tengo la nube de puntos con 2 colores específicos, ¿cierto? Y tengo las secciones que aquí, para efectos del cálculo real, ¿cierto? Se aplicó resoluciones de la herramienta mucho menores para ir logrando bastante mejores resultados, ¿ya? Y aquí, en la parte superior, lo que les decía, tenemos zonas específicas donde hay zonas de no cumplimiento de los espesores de choque, en este caso, que están marcadas en rojo, ¿ya? Ese es uno de los resultados que podemos obtener. Eso es lo que queríamos mostrarles por hoy día. No sé si tienen algunas consultas, preguntas. Mira, José, aquí tengo una consulta. Acá dice, ¿puedo utilizar herramientas de Trimble Real World en frentes? ¿O esto lo que tú estabas utilizando, tratar de utilizarlo en frente? En la frente de un túnel. Ajá. Sí, por supuesto que sí. La lógica es la misma, o sea, hago el escaneo antes del chocolate,
después del chocret, ¿cierto? Y se pueda utilizar la misma herramienta de inspección, pero no utilizándola ahora como lo mostramos en una proyección cilíndrica, ¿cierto? Sino que en una proyección a partir de la sección y el eje del túnel. Y eso vamos a poder tener los espesores de chocret y el volumen en el manto, digamos, del túnel, y en la frente también se puede hacer un cálculo específico de volumen. Se puede hacer, estamos tratando de implementar X7 para X7 y Perspective y la tablet, ¿cierto? Para poder hacer ese trabajo en obra, ¿cierto? Y que sea muchísimo más rápido el entregable, digamos. Se puede hacer sin problema. Otra pregunta, cuando ingresaste la sección transversal longitudinal, ¿en qué formato la ingresas en RealWorks? Mira, aquí les voy a mostrar un poquito. Déjame ver si puedo compartir esa misma pantalla. Voy a llevarla para allá. Las secciones de excavación, ¿cierto? Y el eje están en formato DXF o DWG. Eso lo saco de mi software de diseño y lo puedo llevar a RealWorks. Tienen que estar en la posición donde se insertan con el eje y voy a poder hacer la inspección directamente. Así que en formato DXF o DWG, DGN, vamos a poder hacerlo sin problema. Otra consulta, ¿puedo realizar monitoreo con escáner en un túnel? Sí, se puede realizar monitoreo, pero hay que tener bastantes consideraciones. La consideración principal es que tienes que tener harta precaución y harto monitoreo del sistema de arrastre de coordenadas del túnel, ¿ya? Porque si ese sistema de coordenadas de arrastre tiene deformaciones, las deformaciones del monitoreo se van a ver reflejadas en la nube de puntos. Así que teniendo esa precaución, sí vas a poder hacer monitoreo porque vas a poder tener el túnel en un tiempo 1, en un tiempo 2, y puedes hacer la inspección y ver dónde existen deformaciones del túnel. Teniendo esas consideraciones, no debiera haber ningún problema y podrías aplicarlo. Ok, mira, yo te voy a hacer una pregunta mía. En el segundo ejemplo, ¿te acuerdas que nosotros medimos esa chimenea ¿Sí? con un BZ1000? Sí. En ese momento no teníamos escáner con sensor inerciales o un poco más desarrollada la tecnología, solamente un láser. ¿Tú crees que lo podríamos haber hecho hoy en día con otro hardware? Ejemplo Horizon. Yo creo que en este minuto, como está avanzando la tecnología SLAM, es una buena alternativa para hacer este tipo de trabajo. Es menos aparatoso bajar un equipo que es de menores dimensiones a un BZ1000. Hay que tener presente sí el ruido de la nube, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado con respecto a los espesores de choques que estás buscando. Pero sin lugar a dudas se podría hacer y tendrías que tener buena información a partir de tener buen control en el sentido del proceso de captura. Sí, podrías hacerlo. No sé si... No sé si hay alguna pregunta más. Esas son las que por lo menos tenemos. No sé si quieren realizar alguna pregunta más por el chat para que José las pueda responder. Sí, a ver. Déjame ver acá cómo puedo... Mira, otra consulta. ¿Qué filtros puedo utilizar en túneles? RealWorks no tiene un filtro específico de túneles, sino que se apoya bastante de los filtros que tiene ya preconfigurados. Entonces podemos trabajar, les di audio a todo esto por si acaso quieren interactuar. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar filtros de piso, teniendo que aislar el piso
para poder aplicar ¿cierto? La caja de inspección es un buen apoyo para poder ir viendo una sección y después de eso ir limpiando. Así que existen filtros automáticos y manuales con los que me ayudo para hacer esta limpieza de la nube y poder trabajar. José, mira, Manuel tiene una pregunta, no sé si la va a hacer con micrófono, yo creo que sí. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Disculpen que tuve un inconveniente y me acabo de conectar. Mi pregunta es la siguiente, ¿se puede utilizar el equipo en un espacio, bueno, en una sección más o menos de 1.5 por 1 y que haya filtración de agua? Mira, el escáner X7 por tamaño es bastante pequeño y tiene rangos de medición desde los 60 centímetros. Así que podrías colocarlo en una cavidad de esas dimensiones. Claro, o sea, más que la resolución, o sea, me refiero al equipo, puede ajustarse en un espacio así pequeño. Sí, podrías ajustarlo. Si tienes la forma de introducirlo, no hay ningún problema. El problema, tú me estás diciendo que tiene agua. Sí. Y ahí depende de la cantidad de agua que tenga. Por ejemplo, si está húmedo, va a bajar un poco la performance del equipo, pero va a poder medir. Si está corriendo agua, definitivamente va a tomar muy poca información. Y va a poner en riesgo al equipo. Entonces, sí puede, por espacio sí puede hacerlo, pero depende mucho de las condiciones de las condiciones específicas de humedad del túnel o del espacio que estás tratando de medir. Sí, es que realmente es un espacio pequeño, está demasiado, no es acá en Chile, es en Ecuador. Ya. Sí, mira, por el espacio pequeño no tengas ningún problema. El equipo, si tú lo dejas al medio a escanear, tiene 60 centímetros de cobertura, parte midiendo desde ahí, así que va a medir. La humedad es el problema. Y si no, X7, porque depende también de la precisión o de la exactitud que tú quieras de la nube, ¿cierto? Existen otro tipo de equipos. Osvaldo mencionó Set Horizon, que es un equipo aún más pequeño, que nosotros lo podemos manejar en la mano, ¿cierto? Y caminar, o en el caso, por ejemplo, en el mismo caso de la chimenea, nosotros podríamos haber dejado el equipo puesto en un winche y bajarlo. No sé cuál es el acceso que tú tienes a esa cavidad. Entonces, existen alternativas de láser. En toda la tecnología láser, el gran problema va a ser el agua, la presencia de agua. Entonces, ahí hay que revisar muy bien cuál es la cantidad de agua presente en esa cavidad. Más o menos, ¿cuánto se estimaría así de agua que se podría como que aceptar para poder hacer la medición, para poder utilizar el equipo? Mira, como que un parámetro, así un rango. Es que es difícil. Yo te digo, si la superficie está húmeda, la performance va a bajar, pero va a tener puntos. Si hay agua corriendo, ya yo diría que no va a medir. Si hay agua estancada, más de un pelo de agua, yo ya diría tampoco que el equipo no va a entregarte buena información. Acuérdate que en este caso el agua, haciendo un símil bien comparativo, siento, y quizás burdo, pero el agua funciona como un espejo para el láser. Entonces, no devuelve toda la información y entrega información falsa cuando penetra el agua porque el tiempo de vuelo es mayor. Entonces, el agua siempre va a ser un problema para la tecnología láser. Ok, gracias. Sí, no, como para complementar la respuesta, las veces que nosotros hemos ingresado a un equipo con agua, solamente hacía un tiro, por ejemplo, con el equipo CALS. Pero en el momento que estamos ingresando el equipo, no estamos midiendo, solamente estamos pasando por el agua. Entonces, en sí, gran adversario, por decir como decía José, es el momento de medir, porque no vamos a tener información, lo más seguro. Sí. Es que hay mucha agua. Y hay que tener precaución con la especificación IP del equipo también. O sea, exponer un equipo de estos a que se exponga al agua y la protección del agua contra agua de los equipos de escáner, o sea, la protección IP es 54, si no mal no recuerdo, entonces
están protegidos contra agua, contra una llovizna, no más que eso. Hay que tener ojo con esa situación. El equipo que yo mencionaba está hecho para eso, pero solo pasamos por el agua para llegar al final de la medición. Pero tampoco es un equipo fino a la hora de entregar más ruido a la media. Y otra consulta, sí, más o menos, ¿a cuánto asciende el monto de costos en operacionales y del equipo? Pues si más o menos, así mismo pueden dar como que un parámetro. Osvaldo, no sé si tú tienes algo más de información. Pero estamos hablando del monto del equipo. El monto del equipo va variando en general. El que mostró José en la obra que es el BZ1000 en esa chimenea, no sé, José, corrígeme tú, es que yo lo tengo más en pesos chilenos. Sí, pues. Pero, no sé si podríamos hacer la conversión, pero son como 120 millones de pesos chilenos, algo así. El equipo, la venta del equipo, eso lo tendremos que traspasar en dólares. Ahora... Sí, pero más detalle podríamos quizás dártelo por correo. Está bien, pesos chilenos. Yo vivo acá en Chile, así que... ya, ok. Y mira, también muchas veces se arriendan, hay equipos que se arriendan por día, se van generando algún tipo de costo, ya sea con operador o sin operador, pero ahí se va viendo, o nosotros también prestamos la asesoría para ver en qué se va a utilizar el equipo. En ese caso específico ustedes vieron algo muy puntual. Entonces hubo una decisión técnica para enviar el equipo por un trineo en ese instante. Sí, yo te pediría que nos pusiéramos en contacto. Mándanos un correo a soporte.scanner@geocom.cl y podemos entrar en más detalle con respecto a eso, a ese trabajo específico y a valores. Ya, ok. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. También le recordamos que el lunes 27 a las 11 nuestro compañero Sebastián Pérez va a hacer también un webinar de mantención de plantas mineras con escáner láser. Así que también para que estén atentos, el lunes 27 va a ser de 10 a 11 horas. Esto lo va a hacer a través de una solución del software Geomagic Design y Geomagic Control. Y el próximo jueves nuevamente va a haber una nueva sesión de Trimble Real World. No sé si tienen otra consulta para que José la pueda responder. José, parece que ya no hay más consulta, entonces le agradecemos nuevamente que participaran en esta sesión de webinar. Como les decía, el lunes va a haber otra, pero con otro software. El próximo jueves estamos nuevamente con Trimble Real World y también estén atentos porque puede que también se abran algunos cursos en línea de Real World específicamente para algunas soluciones. Así que también ahí los vamos a estar informando. Si no hay más consultas, nos vemos el próximo jueves y agradecer nuevamente que estén junto a nosotros ahora y esperamos haber dado algunas soluciones, alguna experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria. No sé, José, si tú tienes algunas palabras para despedirse. Muchas gracias por la participación. Los esperamos, obviamente, el próximo jueves a un siguiente webinar, ¿cierto? Con otro tema, esperemos que interesante. Y sí, a partir de mayo estamos planificando algunos cursos enfocados a soluciones específicas de Trimble Real World. Así que ahí los vamos a estar informando por la página de Geocom y por las redes sociales, así que ahí estén atentos. Obviamente los cursos van a ser, como en el contexto de hoy en día, online. Ok. Así que muchas gracias por la participación. Por mi parte también. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Osvaldo. Muchas.